Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Continúa y persiste la retórica belicista, la retórica de confrontación entre Venezuela y Estados Unidos, porque tras las polémicas declaraciones de Donald Trump, en las que aseguraba que no descarta la posibilidad de una opción militar en Venezuela, las alarmas se encendieron en la comunidad internacional hasta el punto de que países que son aliados de Estados Unidos y que de hecho colindan con su política exterior, países del Mercosur, Colombia, también países de la Organización de Estados Americanos, todos rechazaron categóricamente la posibilidad de una intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela. No se hicieron esperar las reacciones por parte de la Cancillería venezolana, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, y el canciller de ese país, Jorge Arriaza, también se pronunció asegurando que Venezuela rechaza categóricamente esta amenaza y que busca generar inestabilidad en la región para llevarla a un conflicto armado y también para adentrarse en Venezuela y adueñarse de las riquezas y recursos naturales del país. Ahora, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha ordenado ejercicios militares para finales de agosto ante esa amenaza militar de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el propio presidente venezolano ha asegurado lo siguiente, y cito: "Si amas la paz, prepárate para la guerra". El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado la realización de ensayos militares en todo el país tras la amenaza de una opción militar por parte del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. He dado la orden al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada para iniciar los preparativos para un ejercicio nacional cívico-militar de defensa integral armada de la patria venezolana. Esto lo anunció Maduro el 14 de agosto ante una multitud de seguidores en un acto llamado Marcha Antiimperialista en Caracas, añadiendo que estos ejercicios defensivos se llevarán a cabo en el país el 26 y 27 de agosto. Si amas la paz, prepárate para la guerra. También aseveró el presidente mientras anunciaba que millones y millones de venezolanos y venezolanas se movilizarán con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana durante esos ejercicios. Maduro llama a este plan como Zamora 200, un ensayo militar de defensa descrito en Caracas como antiimperialista, en el que, de hecho, ya en enero se movilizó a más de 120.000 efectivos. Ahora, esta amenaza militar la califican también de locura. Las Fuerzas Armadas venezolanas, específicamente desde el Ministerio de la Defensa y el propio ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que esto es una locura. Trump aseguró que Washington maneja muchas opciones respecto a la situación de Venezuela y destacó el ministro de Defensa que que esto es una locura ante la amenaza de Trump de que no se descarta una opción militar. El ministro de Defensa calificó a los que gobiernan Estados Unidos como una élite extremista y expresó que una posible acción militar en contra de Venezuela supone, y cito, un acto de locura y de supremo extremismo. De hecho, el propio hijo del presidente venezolano, miembro de la Asamblea Constituyente, político y economista de 25 años, Nicolás Maduro Guerra, aseguró que en caso de una intervención militar de Estados Unidos, los fusiles venezolanos tomarían la Casa Blanca en Nueva York. Polémicas y de alguna manera distorsionadas declaraciones. Aún así, el presidente de Estados Unidos hasta ahora no ha anunciado un cambio en su postura. Aseguró que las tropas estadounidenses están en territorios muy lejanos y que Venezuela no es un lugar lejano. Pero el propio vicepresidente de Estados Unidos, compañero de fórmula presidencial de Donald Trump, Mike Pence, visitó Colombia, Bogotá, Colombia, para reunirse con el presidente de ese país, Juan Manuel Santos, y también brindó declaraciones que, según reseña la agencia de noticias AFP, desalientan una opción militar de Estados Unidos en Venezuela. Venezuela va camino a la dictadura y, como dijo el presidente Trump, Estados Unidos no va a quedarse quieto mientras los venezolanos se desmoronan. Sin embargo, matizó la opción militar que había deslizado el presidente Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Tenemos muchas opciones para Venezuela, pero el presidente tiene confianza en que al trabajar con nuestros aliados en América Latina, vamos a poder lograr una solución pacífica a la crisis que enfrenta el pueblo venezolano. El mandatario colombiano había pedido previamente a Pence que no se contemplara la posibilidad de una intervención militar. Ni en Colombia, ni en América Latina, desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, podrían estar de acuerdo. América es un continente de paz. Mantengámoslo así. La crisis en Estas declaraciones, tanto del vicepresidente estadounidense Mike Pence como del presidente colombiano Juan Manuel Santos, transmitidas por la agencia de noticias AFP, dan cuenta de que esta opción militar de Estados Unidos hasta ahora es una estrategia de Trump, según lo afirman analistas, para tantear el terreno, para tratar de mandar un mensaje y una señal clara al gobierno venezolano de la posición de Estados Unidos, que no tolerará, según asegura el vicepresidente estadounidense Mike Pence, una dictadura en Venezuela. El gobierno afirma que no hay una dictadura, afirma que va viento en popa a la consolidación de la revolución bolivariana, pero aún así se radicaliza en esa postura, y estas declaraciones de Donald Trump han servido para radicalizar el discurso chavista, para justificar esa retórica de constante amenaza y también justificar un aumento en la militarización que ahora va por parte de la Fuerza Armada al realizar ejercicios tácticos defensivos para exhibir el músculo militar del que presume Nicolás Maduro tiene Venezuela. Aún así, Estados Unidos no cambia la postura, a pesar de estas declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, que han de alguna manera colocado más tibia, digamos, el agua en una marea que estaba alta y ahora está baja, incluso tras el rechazo de la comunidad internacional al unísono con respecto a las declaraciones de Donald Trump, quien no se ha pronunciado para de alguna manera tratar de cambiarlas de cierta forma. Pero lo cierto es que este enfrentamiento retórico entre Venezuela y Estados Unidos persiste. Este enfrentamiento discursivo que hasta ahora no ha salido de ese terreno, no de alguna manera se ha transformado en acciones concretas, pero recordemos que la última invasión de Estados Unidos en continente americano fue en Panamá, el 20 de diciembre de 1989, invasión con la que el gobierno estadounidense derrocó la dictadura del entonces presidente y dictador de Panamá, Manuel Noriega. Pero son tiempos, según la afirma Michael Shifter, analista del Centro de Análisis Diálogo Interamericano en Washington, que no existe actualmente ese conjunto de factores que en aquel momento sí permitían una intervención militar, pero que ahora en el siglo XXI y en el año 2017 no, de alguna manera, da lugar a ese tipo de acciones, de acuerdo a la geopolítica y también a la globalización y a la situación política actual de conexión diplomática entre los estados y ahora de autodeterminación de los pueblos que se ha consolidado con la evolución del derecho internacional. Pero Venezuela se encuentra en una situación que afirma el vicepresidente Mike Pence de Estados Unidos, que el país, Venezuela, se ha vuelto un lugar peligroso para Estados Unidos. Incluso el consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, del gobierno de Estados Unidos, H.R. McMaster, quien calificó al gobierno venezolano como una dictadura y al presidente Nicolás Maduro como un dictador, afirma que no se descarta esta posibilidad de una intervención militar, que el Pentágono no ha recibido órdenes y que la Casa Blanca no ha dado órdenes al Pentágono para intervenir, pero en el Pentágono no descartan tampoco una opción militar. Recordemos que el Pentágono es el órgano encargado de la seguridad nacional de Estados Unidos y que comanda las acciones militares y policiales, pero más que todo militares a nivel mundial, a nivel internacional, que Estados Unidos ejecuta como parte de esa política exterior expansionista, que actúa como un mecanismo de expansión militar y de constante estado policial y militar a nivel mundial. Lo cierto es que el Pentágono hasta ahora no ha tomado acción y se considera en el Pentágono que no hay hasta los momentos
motivos para dejar de descartar, o para, de hecho, dejar de considerar, mejor dicho, la posibilidad de una opción militar. El Pentágono no se ha pronunciado concretamente, pero el encargado de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dado guiños acerca de que el Pentágono podría actuar, y de hecho podría actuar y hay posibilidades de que actúe, según lo afirma el secretario de Seguridad Nacional H.R. McMaster, y lo afirman analistas. El enfrentamiento persiste, y entre Estados Unidos y Venezuela hay una fricción diplomática, e incluso podría haber la militar, aunque no directa, sino indirecta, que pudiera llevar a un enfrentamiento retórico tan alto que de alguna manera se dé ese escenario, según analistas, en el que alguien arroje la primera piedra y sea en ese momento el punto de quiebre para un detonante en una posible digamos, escalada de tensiones que progresivamente avance no hasta un punto militar, pero sí hasta un punto en el que haya alguna acción física, hasta el punto precisamente que pueda darse la situación en la que, según ha sido afirmado y también circulado en redes sociales, la presunta información de que portaaviones y 2 aviones caza de Estados Unidos habrían sobrevolado territorio panameño cerca de las costas del Caribe venezolano. Ahora, no es información que ha sido confirmada por algún medio independientemente, ni siquiera por este servidor, pero lo cierto es que el Pentágono no descarta tampoco una opción militar, así como lo ha afirmado Donald Trump, aunque actúen de alguna manera paralelamente, pero guarden cierta relación. Aún así, el escenario es completamente tenso, y aunque se traten de apaciguar las declaraciones, ya esto, lo que ha dicho Donald Trump, ha encendido las alarmas en Venezuela y en el resto del mundo, y ha de hecho reavivado esa retórica belicista y de amenaza que no se daba, por lo menos desde la invasión a Libia o la invasión a Panamá, que fue la última en el continente americano concretamente. Así continúa la situación discursiva de completo enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela.